tal? ¿Cómo está? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esta es la de los operadores. En este programa de media hora vamos a platicar en esta ocasión con titulares de diferentes dependencias que nos van a hablar acerca de lo que usted y yo nos preguntamos al finalizar el día. ¿Por qué suben los precios? ¿Quién nos defiende? Y sobre todo, ¿qué hay detrás de esta alza indiscriminada? Hace apenas unos días hablábamos del incremento al transporte público. 7 pesos en la zona metropolitana de Guadalajara, 7.50 en Puerto Vallarta. Hablamos también acerca de el huevo y este precio que ya está por las nubes y que incluso el gobierno federal está analizando en estos momentos si permite la libre importación. La tortilla, ni qué decir. Y demás productos de la canasta básica que anteriormente nos tenían acostumbrados al menos con darnos avisos de prevención semanas antes. Hoy está ocurriendo y de esta manera. Y en los noticieros generamos esta información prácticamente cuando se produce el anuncio sin dar motivo a reacciones. Esta noche quiero agradecer la presencia en los operadores a Lilia Bejarano, delegada en Jalisco de la Profeco. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Ramiro, buenas noches. También está con nosotros Óscar Benavides, presidente de la Coparmex. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, Ramiro. Y también del CCIJ, su presidente Manuel Herrera Vega. Gracias, Manuel. Ramiro, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, pues para comenzar, ustedes son operadores y alguien me puede decir cómo es que se está dando el alza de precios, sobre todo a lo que podemos visionar como el fin de un sexenio. ¿Es normal esto? ¿Quién me responde, Manuel? Bueno, pues yo creo que el alza de los precios atiende a diferentes factores y tú mencionaste algunos productos en específico y cada uno de estos productos atiende yo creo que a una situación diferente y hay algunos temas transversales que tocan a todos los productos y que son parte de la razón del incremento. Yo te hablaría, por ejemplo, primero del incremento que hemos tenido en el país de la gasolina y el diésel. Un incremento que atiende, bueno, a un plan que la Secretaría de Hacienda comunicó en su tiempo y donde pues ya el subsidio a las gasolinas y al diésel, incluso la OCDE recomendó que no se mantuviera porque podía tener impactos negativos económicos hacia el futuro. Y es por eso que se ha venido incrementando la gasolina y el diésel, que tienen un impacto en muchos otros productos, un efecto que se va desdoblando y que impacta en el precio de algunos productos. Hoy está en nuestra ciudad, pues tenemos el tema del transporte público y nosotros sabemos que el impacto del incremento en el diésel que se ha venido dando y después de años que no se había incrementado el transporte, bueno, impacta directamente. En esta comisión tarifaria que se formó, nosotros tenemos un asiento y votamos en contra del aumento, aún estando conscientes de este incremento en el diésel. ¿Por qué? Porque lo que creo que tenemos que hacer, Ramiro y compañeros de este panel, creo que finalmente es atender el problema de fondo. El problema de fondo, pues hoy estamos discutiendo la tarifa, pero es que no hay un sistema de transporte público, un sistema de movilidad integral que pues garantice un transporte público eficiente, productivo y que esto permita que sea más accesible el precio a los usuarios, más garantice la rentabilidad para las empresas y esto aunado a un sistema jurídico que al sistema legal jurídico del transporte que hoy también se está discutiendo, donde ya el sistema de hombre camión nosotros lo consideramos agotado y pensamos que el pasar de eso a la ruta empresa sería muy benéfico porque incluso el consumidor, si hubiera un sistema de prepago, pues debería, como en otras partes del mundo, comprar su ticket de transporte y entonces trasladarse hasta su destino final. Hoy, una ama de casa, un trabajador, un estudiante tiene que pagar a veces hasta 2 o 3 camiones para llegar a su destino. Entonces, creo que el problema es más complejo en el tema de transporte. Entendemos que atiende al incremento del diésel, pero, y bueno, esto de los energéticos impacta también en otros productos. En el caso, por ejemplo, del huevo, pues tenemos el problema de la gripe aviar. Definitivamente esto ha tenido que ver en el incremento del precio del huevo. Y hoy vemos que, pues que ya hay el pronunciamiento de la Secretaría de Economía de tener más apertura a las importaciones para poder nivelar los precios. Yo diría, no nos alarmemos, esperamos nosotros que exista una estabilidad en el precio del huevo.
Y como en el caso de la tortilla, donde hay otro factor adicional a algunos que ya hemos comentado, que es el caso de los acaparadores, que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con los acaparadores, porque finalmente el productor o quienes elaboran la tortilla, pues están de alguna manera afectados por estos acaparadores que luego, especulan y lucran con el precio del maíz, ¿no? Pero son algunos elementos, de inicio de por qué estos incrementos en los precios, y yo diría, hacer solamente énfasis en el caso del huevo, por ejemplo, que esperamos que el precio se estabilice en las próximas semanas. Pero, ¿a favor de quién están, Oscar? ¿De los intereses de los empresarios o de nosotros como consumidores? Porque al final del día me queda claro que a ustedes no les falta huevos, ni leche, ni la canasta básica en el refrigerador, pero hay muchos que con el incremento del transporte público, pero no tienen coche, no se sensibilizan con el tema de la gasolina, la están sufriendo. Mira, dices bien, esto es un elemento holístico, porque si finalmente se perjudica un segmento de la población, a la larga nos va a alcanzar y nos vamos a perjudicar todos. Traigo algunos datos, por ejemplo, vamos a analizar un periodo de 1999 al año 2010. Si hablamos de cuál es el incremento en salario mínimo en Jalisco, tenemos para este periodo un incremento del 75%, o sea, tuvimos promedios anuales de crecimiento al salario mínimo de 12% anual durante este periodo, del 99 al 2010. Si ese mismo periodo lo analizamos, por ejemplo, para la tarifa del transporte público, crece al 100%, mientras el salario mínimo creció en 75% en ese mismo periodo, ¿sí? Con un promedio anual ponderado de 17%. Ahora, entendemos, el costo del diésel también para este mismo periodo crece 130%, ¿sí? Con un ponderado promedio anual de 22%. Si analizamos, por ejemplo, tarifa del transporte contra diésel, decimos, bueno, el diésel creció 130% en este periodo y la tarifa creció 100%. Entonces, podríamos entender que hubiera un incremento en el transporte público, si se analiza desde este. Cuando pones en este análisis también el tema del salario mínimo, que crece 75%, es donde ya nos quedamos un poquito, a ver, señores transportistas, estamos de acuerdo en que se debe de analizar el incremento a la tarifa del transporte, pero ¿qué hay para la población? Tú bien lo mencionas. Debemos de generar elementos de calidad y de seguridad y de gradualidad y a lo mejor incentivos a las mismas empresas. Hablábamos mucho de la tarjeta de prepago para ordenar el tema. No es exacto. Todos sabemos que hay pues un mercado negro de los vales que se venden y se revenden por ahí y es un negocio para unos cuantos en perjuicio de muchos. También sabemos pues de alguna manera que hay subsidios importantes, subsidios que en el caso del gobierno estatal subsidió 258 millones en el 2009, equivalente a 40 centavos por pasaje. En paralelo, a nivel federal, también el gobierno federal subsidia a los automovilistas con la gasolina con rangos en ese año de 3.8 pesos por litro. Entonces, a ver, este subsidio desafortunadamente se percibe como que va o viene a ayudar a las clases más necesitadas, pero es una trampa. A final de cuentas, por ejemplo, en el caso del subsidio de la gasolina, nosotros veíamos que los hogares con los 2 deciles con menores ingresos, o sea, familias que en promedio ganan 90 pesos diarios, gastan hasta el 11% de sus ingresos totales trimestrales como familia en transporte público. Mientras que en el caso de los deciles 9 y 10, o sea, los que mayor nivel de ingresos tienen, nada más gastan el 1%. Entonces, a veces no hay equidad. Debemos de pensar holísticamente en todos estos elementos. Efectivamente, el precio del huevo es otro elemento muy importante que está incidiendo en una amenaza inflacionaria, al menos estacional o temporal, ¿verdad? El promedio del huevo en los principales centros de abasto del país, pues estamos viendo que está aumentando un 70%, según el Sistema Nacional de Información e Integración de los Mercados. Se está ubicando sobre todo en ciertos segmentos. Por ejemplo, en 5 entidades el alza fue superior al 100%, en el DF, Estado de México, Puebla, Chihuahua y San Luis Potosí.
este es un insumo básico y está afectándonos no solamente por sí mismo, sino que también estamos viendo un fenómeno de sequía en diferentes partes del mundo que también han incidido en que el precio del huevo no se haya logrado estabilizar a pesar de que estuvimos haciendo importaciones y no lo logramos equilibrar. Se han sacrificado, hemos oído cerca de 8 millones de aves. Y un dato interesante, Ramiro, que me llamó la atención es que el consumo per cápita del huevo en México es de 22.8 kilos. Es el mayor a nivel mundial. O sea, somos altos consumidores de huevo. Entonces, esto hace que el tema de la gripe aviar nos golpee de una manera mayor a lo que esperábamos, ¿no? Y bueno, un mexicano promedio destina 23% de sus ingresos al consumo de alimentos en términos generales, ¿no? En los deciles más bajos llega a ser hasta el 50% de sus ingresos lo que destinan a alimentos. Y está en desproporción con algunos de nuestros principales socios comerciales, países más avanzados, en donde solamente se destina el 6% en alimentos de la parte de los ingresos. Entonces, esto nosotros esperamos que sea algo estacional, al menos la parte del huevo, que pronto se normalice, y que si se da un apoyo, pues que no se dé en beneficio de los especuladores, sino de los productores. Eso es muy importante. ¿Qué piensa la defensora de los consumidores ante esto, que son alzas impresionantes? Comenzó también el ciclo escolar y también muchos que ya tenían un presupuesto destinado para llevar a los hijos en el transporte público, pues ya salieron del rango. O los llevo y los traigo, o los mando con la bendición porque ya no me alcanza. ¿Hay posibilidad de que la gente acuda a la Profeco ante esta situación? Porque lo del huevo y la tortilla me queda claro que también hay injerencia de parte de la Profeco. Claro que sí, yo creo que aquí cuando el consumidor realmente se dé cuenta de su poder, podrá hacer muchos cambios. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo hago un esfuerzo solidario y activo, voy a tener en cuenta que me puedo hablar con otros consumidores y poder hacer que las autoridades pues no tomen esas decisiones de estos incrementos y que realmente el poder del ciudadano, el poder del consumidor realmente sea escuchado. En el caso del huevo, pues la Procuraduría Federal del Consumidor tiene operativos permanentes para ver precisamente que no vaya a ser especulación y que realmente los proveedores nos demuestren con facturas si realmente estos incrementos son justificados o no. Y eso ya lo hablábamos, es temporalidad, esto no va a permanecer, esto es por la situación que se presentó de la gripe aviar, pero va a pasar y este precio va a volver a la normalidad. Y en cuanto a... ¿Cuál es el precio que debe de tener el kilo de huevo? Bueno, nosotros estábamos en una media de 17.50 máximo al consumidor. Lo estamos viendo que esto no es así, ya se habla de un incremento de hasta el 70%. Nosotros estamos ya llevando incluso hasta procedimientos administrativos en contra de los proveedores que especularon, que no demuestran fehacientemente que este incremento realmente tiene una justificación. Entonces, ahí es donde nosotros estamos cuidando al consumidor, pero también el consumidor debe de hacer su parte. En este caso, que el huevo esté incrementando, hay otros sustitutos alimenticios que le van a dar el mismo nivel nutricional y que incluso puede beneficiar su salud. ¿Cómo cuál? En este caso podemos ver todo lo que tiene que ver con los cereales con leguminosas, puede ser el hígado de res, puede ser también otro tipo de alimentos como el atún, que realmente lo podemos sustituir y vamos a tener un beneficio a la salud. Vamos a hacer una pausa y al regresar venimos a la segunda parte con los operadores. Esta noche se encuentran con nosotros en esta segunda etapa Óscar Benavides, presidente de la Coparmex, Manuel Herrera, presidente del CCIJ y, por supuesto, nuestra invitada Lilia Bejarano, delegada de la Profeco. Regresamos. Ya de regreso en esta segunda parte de los operadores, el coordinador del CCIJ, Manuel Herrera Vega, Lilia Bejarano de la Profeco y Óscar Benavides de Coparmex. ¿Qué sigue con Enrique Peña Nieto? ¿Qué nos toca a los mexicanos? Si es que a él se le levanta la mano como presidente del país. Visión del CCIJ, de Coparmex. ¿Y cuál es la visión, finalmente, de quienes protegen los derechos de los consumidores? Quisiera comenzar con Lilia.
Sí, en este caso yo creo que un cambio de gobierno no tiene que ver con los derechos de los consumidores, puesto que a esto lo que debemos de darle es una continuidad, a defender siempre, promover los derechos de los consumidores, irnos también a capacitar a todos los consumidores, decirles exactamente todo lo que pueden hacer a favor de su propia economía familiar, porque muchas veces estos incrementos vienen directamente al detrimento de su economía. Y en este caso hay muchas cosas que podemos hacer, como por ejemplo tomar en cuenta que si yo tengo un vehículo y lo afirmo, me va a ahorrar hasta un 20% de la gasolina. Ahora con los cambios a las normas oficiales mexicanas, pues vamos a ver que ya en las estaciones de gasolina no nos van a poder fácilmente dar litros de menos, porque ahora sí se va a ir directamente al problema que es el software, donde esto va a hacer que yo pueda ver la bitácora de ese establecimiento y poder ver que no vayan a estar distorsionando con anterioridad el software y que me estén dando de menos el día de ayer o el día de antier. Entonces ahí lo estamos viendo muy fácil, ¿no? ¿Cuánta gente va a la Profeco como para medir si realmente defendemos nuestros derechos? Bueno, en este caso nosotros estamos viendo que tenemos 10,000 consumidores anuales. Y esto es en el menor de los casos de los que atendemos directamente, porque también asesoramos a los consumidores que no necesariamente nosotros podemos ver su caso, pero sí lo podemos canalizar a otras de la CONDUCEF, que también tiene mucho que ver con los consumidores. Entonces, todo esto nosotros lo vemos siempre a favor de que el consumidor pueda defenderse una instancia gubernamental, sus derechos, y pueda tener las herramientas suficientes para tomar una decisión inteligente en cuanto a sus adquisiciones. Oscar, México para el próximo año. Mira, yo creo que el doctor Agustín Carstens, gobernador del Banco de México, lo dijo y lo dijo bien, coincidimos con él. No debe de haber un cambio drástico con el cambio de gobierno. Yo creo que, bueno, la tierra de la democracia pues se debe de abonar con la alternancia de vez en cuando. No debe de asustarnos, no es para que se acabe el mundo ni pase nada malo. Desde el 97 prácticamente tenemos ya gobiernos de oposición mayoritariamente y así vamos a continuar en este momento. Hay que reconocer que hay males que todavía persisten, pero hay cosas que hemos evolucionado desde entonces. Tenemos instituciones más sólidas que las que se tenían en la generación anterior. Tenemos una ciudadanía mucho más informada, mucho más demandante, que incluso pues está obligando a los funcionarios públicos a evolucionar de una manera mucho más eficiente, más rápida, más transparente, más clara hacia toda la sociedad. Entonces yo creo que no debe de asustarnos, yo creo que hay que confiar en las instituciones, hay que dar cada vez más espacios ciudadanos a partidistas, técnicos en las decisiones, y en esa medida pues acotar el poder político y partidista donde debe de estar y no que sea sobredimensionado en perjuicio de la misma sociedad. No, yo no me asustaría, creo que esto va a continuar bien. Yo creo que ahorita tiene pues el PRI una obligación histórica de demostrar que puede volver a hacer las cosas bien, creo que se van a esmerar en hacerlo. Esperemos que los partidos en la oposición sean oposiciones constructivas, buenas, y que trabajen en medida de la sociedad y no de sus intereses particulares. Oscar está hablando de que espera que todo esté bien, pero en el tema de empleo, que también estamos como para que el próximo año aspiremos a algo de un México más ocupado, no que en la desocupación se incrementen los índices de violencia. Claro. Sí, bueno, el gran reto de México sigue siendo la competitividad. Nosotros necesitamos ser un país más competitivo. Hemos ido incrementando los niveles de competitividad, pero no ha sido suficiente. Seguimos en una posición como país que todavía consideramos no es la que México se merece. Brasil, por ejemplo, nos rebasó fuertemente en los últimos años. Nosotros, para más o menos poner en contexto, en el año de 2006 Brasil ocupaba la posición 72 aproximadamente, cuando México estaba en el lugar 54 de competitividad de acuerdo al Foro Económico Mundial. Y pues hoy México pasa a la posición
58, Brasil ya está en la posición 52, y eso que México el año pasado tuvo un avance importante de 8 posiciones, porque para el 2010 México se ubicó en el lugar 64, si no me equivoco. Con esto, ¿qué quiero decir? Que tenemos que hacer las tareas que tenemos pendientes en nuestro país. ¿Cuáles? Y esto tiene mucho que ver con las reformas estructurales. Yo veo un panorama favorable y quisiera ser optimista con el nuevo gobierno que próximamente va a entrar, porque pues Enrique Peña Nieto se ha manifestado a favor de las reformas. El Partido de Acción Nacional se ha manifestado a favor de las reformas. En algunas de las reformas no así el PRD, pero yo creo que las condiciones están dadas para que de una vez por todas se logre concretar las reformas estructurales. Yo mencionaría la laboral, la hacendaria, la energética y profundizaría más en la reforma política como una base estructural para construir acuerdos. A veces es un poquito complicado ver qué repercusión tendría una reforma con la violencia, competitividad y desarrollo económico. Esa modernización, por ejemplo, en el sistema laboral, en el sistema hacendario que nuestro país requiere, deberá de repercutir en ser más competitivos, deberá de repercutir en crecimiento económico, y eso evidentemente con mayores oportunidades, más empleos, mejor remunerados, pues tendrá también que repercutir en disminuir los índices de violencia. ¿Cómo ves, Lilia Bejarano, desde su asiento, hablar a dos representantes de sectores que ofrecen los servicios que ustedes atienden por parte de los consumidores que no estuvieron muy de acuerdo con las condiciones de venta o de adquisición? Bueno, en este caso yo creo que ellos tienen la razón desde el punto de vista económico, que puede ser macro, pero aquí el consumidor, el que menos tiene y que tiene afectados sus derechos y que no haya que hacer porque un proveedor se aprovechó de su inocencia y firmó un documento que desgraciadamente tiene todo el beneficio para el proveedor y nada para el consumidor. Para eso están las instituciones, y aparte, como ya bien se dijo, los consumidores en el estado de Jalisco son los más críticos y los más exigentes, y tan es así que por eso la Procuraduría Federal del Consumidor es el número 1 en quejas por delegación. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es que el consumidor siempre haga valer sus derechos y ponga sus quejas, ponga sus denuncias. ¿Por qué? Porque hay una instancia que le va a responder. Pues coincidir, y también coincidir con mi colega Manuel. Que yo nomás pelo los ojos, porque de repente, así como cuando habla Lilia Bejarano en ese sentido, bueno, me imagino que están obligados o lo hacen con sus agremiados para que se dé una mejor calidad, ¿no?, en los servicios. Sí, y en este momento pues México tiene una gran oportunidad, así lo vemos. Mientras, si nos vemos en una carrera de carros, mientras todos los países están ahorita entrando a los pits a cambiar sus llantas, a ojalatear un poquito abolladuras que tienen todos, cambiar el aceite, nosotros podemos seguir derecho. Tenemos las macrovariables económicas en su lugar, con la seriedad internacional reconocida en México. Entonces tenemos todos los elementos, y si damos estas reformas estructurales, sobre todo la laboral, la fiscal y la energética, podemos dar ya saltos a tener crecimientos sostenidos de 6 o 7%, no durante 1 o 2 años, durante 1 o 2 sexenios. Y al lograr esto, empezar a detonar el empleo en rangos de entre 1 millón, 1.200.000 por año. Y con esto darle esa salida a tantos mexicanos que están buscando en qué emplearse. Pero con esto también se empiezan a arreglar muchas cosas. Se empieza a arreglar la pobreza extrema, se empieza también a arreglar el tema de seguridad, que ahorita hay mucha gente pues, ociosa, y es carne de cañón para el tema de la inseguridad. Entonces, todo se puede empezar a arreglar si hay una voluntad política y un buen acuerdo político entre todos los... Creo que tenemos una oportunidad de oro, no hay que despreciarla. Yo también, como dijo Churchill, pues soy optimista, parece ser poco útil ser otra cosa en este momento, y hay que estar apoyando a todos nuestros nuevos líderes políticos para que lleven a cabo estas reformas que necesitamos. ¿Nos fue bien con Felipe Calderón? ¿Cuál es el análisis que puedes hacer? Bueno, yo creo que hay aspectos que son muy positivos del periodo del presidente Calderón.
hay que reconocer la estabilidad económica, que hoy pone a México en una condición a nivel internacional muy atractiva, de mucho reconocimiento. En el pasado G20, donde estuvieron todos los líderes, que antes de eso estuvo el B20, que fue los líderes también empresariales junto con los gubernamentales, se veía como México hoy está en los ojos del mundo como un polo de desarrollo. Los países de los que se espera mayor crecimiento son los países de Latinoamérica, y en específico México está despertando mucha confianza y mucho interés de los inversionistas. Yo creo que en este tema el gobierno del presidente Felipe Calderón pues ha tenido un acierto. Hay aspectos en los que quizás no tanto, ¿no? Bueno, finalmente las reformas no se lograron, y no digo que sea por culpa del presidente, o sea, nada más lo pongo en contexto de este periodo, pero hay reformas que no se pudieron dar, que quedan pendientes y que esperemos que logremos dar ese paso para poder aprovechar la gran oportunidad que tiene México. Hoy hay que resaltar un tema que es importantísimo. México está históricamente en su mejor momento. La población económicamente activa en nuestro país tiene el mayor porcentaje con respecto al total de la población histórico, y los expertos en estos temas dicen que quizás después de 20 años esto no se vuelva a repetir en la historia de nuestro país. En 30 quizás tengamos un número importante de ancianos, y lo que tenemos que hacer hoy es aprovechar estos próximos 20 años donde México tiene la posibilidad y la capacidad de colocarse entre las primeras economías del mundo, siempre y cuando sepamos hacer la tarea, y eso tiene que ver con algunas cosas que quedan pendientes como las reformas estructurales. ¿Cuál fue el secreto de Lilia Bejarano para ser una de las delegadas, yo creo que muy pocas delegadas a nivel nacional, que no fue removida de su cargo durante este periodo? Bueno, en este caso yo creo que fue precisamente el poder apoyar a los consumidores, dar los resultados que los consumidores estaban esperando, lograr la equidad entre proveedor y consumidor, en el caso de un consumo inteligente donde el consumidor empezó a verse respaldado, y sobre todo, más que nada, es que no en el cambiar a un servidor público es la mejor solución para dar una respuesta, que el consumidor es el que debe de ver que sí o no se está haciendo. Entonces yo creo que esto fue más bien porque se dieron las circunstancias, dimos los resultados, y pues para eso estamos, para apoyar siempre desde la trinchera que nos toque como servidores públicos donde quiera que estemos. La Profeco nace de un también sentido de desconfianza principalmente, pero ¿cuáles son los requisitos que una persona tiene que llevar para que pueda formalizar una queja, y cuáles son las probabilidades de ganar? Bueno, en este caso es muy sencillo. Siempre nosotros lo que estamos hablando es del comercio formal. Si yo como consumidor voy y compro en el comercio formal, me van a dar una factura, me van a dar una garantía, me van a dar toda la certeza de que en el momento que algo no funcione, me van a dar una respuesta. Y si no me dan la respuesta, la Procuraduría Federal del Consumidor, con 2 copias de la factura, con 2 copias de mi identificación, voy a ir y me van a defender. En ese momento tengo la posibilidad de recuperar el daño ocasionado hasta en un 80-90% a favor del consumidor. Pues yo quiero agradecerles a los padrinos de esta segunda etapa de los operadores. Para nosotros en 8TV en Central Noticias es muy importante contar con ustedes, porque al final del día estamos ofreciéndole a la gente esta información que a veces en una nota periodística es difícil, y que a esta hora pues muchos se están preguntando qué está pasando en diversos temas. Gracias, Manuel, te aprecio mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Ramiro. Gracias por la invitación. Óscar, como siempre, Ramiro, muchas gracias. muchas gracias, y como todos los miércoles, colaborador en Central Noticias. Encantado. Y a Lilia Bejarano, también colaboradora de Central Noticias, pues mi reconocimiento y un agradecimiento por habernos acompañado esta noche. Al contrario, gracias y buenas noches. Gracias, y sobre todo gracias a usted que hace posible esta proyección de programas. La próxima semana hablaremos acerca justamente de lo que decía Manuel Herrera, la proyección de este México que se está volviendo cada vez más viejo, el tema del seguro social, del ISSSTE, el sistema de pensiones, y sobre todo la atención que habrá para usted y yo, llegado 30 años más. ¿Hacia dónde va el México del colapso? La próxima semana aquí en Los Operadores. Gracias, que descanse. Soy Ramiro Escoto.